Hola, hoy vengo a hablaros de la dislexia. La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que se caracteriza por un deterioro en la capacidad de reconocer palabras, una lectura lenta e insegura y una escasa comprensión. Aunque lo cierto es que en general se suele conocer como dificultades en la lectura y la escritura, la dislexia engloba mucho más que esto. Normalmente afecta a 1 de cada 10 niños provocando un fracaso escolar, con lo cual es muy importante intentar detectarla de forma precoz. Cuanto antes mejor. Aunque lo cierto que el diagnóstico se hace sobre los 8 o 9 años, que es cuando el niño o la niña ya ha aprendido, o se supone que debe haber aprendido a leer y ya ha hecho todo el proceso de lectura y escritura, con lo cual una vez que se tiene este proceso hecho es cuando empezamos a detectar ciertos síntomas o signos que nos hacen pensar que podría haber dificultades más allá de las normales. Entonces es difícil diagnosticar o diferenciar, ¿no? Es difícil saber si tu hijo o hija tiene dislexia, especialmente antes de que vayan a la escuela. Pero existen algunos síntomas o algunas cositas que nos pueden alertar. Por ejemplo, el hecho de que comience a hablar tarde, de que le cueste mucho la adquisición de palabras nuevas o las coja a un ritmo muy lento, el hecho de las canciones infantiles, de que les cueste mucho aprenderlas o aprender a juegos de rimas, por ejemplo, el que tampoco se acuerde o sepa dar mucho los nombres de cosas, los colores, los números. Una vez que empiezan la escuela, los signos o síntomas se hacen más visibles, con lo cual el mismo profesor es el que en la mayoría de casos se da cuenta y alerta a las familias. Lo que suele observarse es un nivel de lectura más bajo del que tocaría por edad y curso. Tienen dificultades en la comprensión y procesamiento de aquello que escuchan. A veces les cuesta encontrar la palabra correcta, lo que quieren expresar. Tienen dificultades para deletrear. Les cuesta recordar secuencia de cosas. La secuencia de cosas les suele costar bastante de asimilar, de integrarlas. Luego también tienen dificultades en ver, incluso a veces en escuchar similitudes entre la diferencia de letras y palabras. Tienen una incapacidad para pronunciar o para recordar también palabras desconocidas. Normalmente tardan bastante más de lo habitual en hacer tareas que conlleven o que tengan incluidas algo que tenga que ver con la lectura o la escritura, y por supuesto intentan evitar lo máximo actividades que conlleven leer. Y en la edad adulta los síntomas suelen ser muy similares. Siguen teniendo problemas en la lectura, incluso a veces les cuesta mucho leer en voz alta, problemas para memorizar, para recordar palabras. A veces les cuesta entender expresiones o bromas, como por ejemplo la expresión esta de pan comido, ¿no? Que es fácil, es algo que es fácil, que nos es fácil hacer, pues a veces les cuesta entender este tipo de expresiones o de bromas. Les cuestan también a veces mucho las matemáticas. Suelen tener dificultades para resumir una historia, también problemas para aprender un idioma extranjero. Es decir, que las dificultades siguen estando de otra manera, pero siguen estando. Es como que las van arrastrando, especialmente si no se diagnostican ni nadie les ayuda de forma temprana, como decíamos antes. O sea, cuanto antes empiece todo, mejor, para la hora de poquito a poco ir haciendo un seguimiento lo más normal posible, sobre todo en la etapa académica, y luego ya lo que conlleva la adultez. Hay dos tipos de dislexia, una que sería la adquirida, que es la que normalmente es causada por una lesión cerebral y no es la más habitual, y otra sería la evolutiva, que es la que no es causada por ninguna lesión, pero que está ahí, y normalmente esta es la que más se da en el ámbito escolar. También se pueden clasificar según los síntomas que predominan. Una sería la fonológica o indirecta, que es en el que tienen problemas o funciona mal la ruta fonológica. El niño hace una lectura visual y deduce lo que lee. Por ejemplo, pone caso y ellos leen casa. Normalmente les cuestan mucho las palabras desconocidas, están acostumbrados a las palabras familiares, entonces no se paran a mirar realmente qué pone ahí, ¿no? Sino intentan deducir de aquello que ven así a primera vista, deducen una palabra. La superficial, que es la que tiene mal funcionamiento en la vía visual, con lo cual es un poco el contrario, no utilizan la ruta fonológica. En este caso les cuesta mucho la lectura de determinadas palabras. Por ejemplo, a veces hacen omisión de palabras, adición, sustitución, y a veces también incluso las palabras homófonas, creo que lo digo bien, se pueden confundir, como por ejemplo habría con H y habría sin H.
no saben a veces bien el significado de una y de otra. Después estaría la mixta o profunda, que es la que mezcla los dos, es decir, tienen dañados tanto la ruta fonológica como la parte visual, y esta provoca muchos errores gramaticales, errores semánticos. Las causas suelen ser hereditarias y parece estar relacionada con los genes que se ocupan de la parte del cerebro del lenguaje y de la lectura. Luego, como factor de riesgo, hay que tener en cuenta los antecedentes familiares, el hecho de que el niño o la niña haya tenido un bajo peso al nacer o haya sido prematuro o prematura, y también es importante la exposición durante el embarazo a nicotina, drogas, alcohol, ¿sí? Son cosas que pueden perjudicar. Hay que tener muy en cuenta que la dislexia conlleva complicaciones. ¿Complicaciones de qué tipo? A nivel de aprendizaje, el hecho de poder seguir el ritmo. Hay que tener en cuenta que la lectura es una habilidad básica para las materias escolares, con lo cual, si fallan en esto, van a tener muchas dificultades para llevar el ritmo de la clase normal. Después también a la hora de problemas sociales que derivan en problemas emocionales, de autoestima, de ansiedad, de incluso agresión hacia los demás, el retraimiento, ¿no?, social. ¿Por qué? Porque se frustran, no lo hacen bien, incluso pueden haber burlas. Y en la edad adulta, pues lo mismo, al final en la edad adulta se va arrastrando y cuanto menos hayan trabajado todo este tema en la infancia, pues más dificultades tendrán en la edad adulta en todos los sentidos. Para acabar os diré algunas actividades y cositas que hacemos los profesionales para poder trabajar todo este tema. Sí que es cierto que lo suyo es que los niños o niñas vayan a un profesional que entienda y que les pueda hacer esto, entonces los padres sean como un apoyo extra a todas estas actividades, pero aún así os diré unas cuantas actividades que os pueden ayudar como mínimo también a observar, ¿no?, y ver cómo va vuestro hijo o vuestra hija en todas estas cositas, ¿no? Una sería, por ejemplo, formación de palabras, hacerle formar palabras. Luego la discriminación visual, por ejemplo, tener un grupo de palabras y tener que discriminar una palabra. Por ejemplo, la palabra casa entre unas cuantas, ¿no? Luego también hay otro ejercicio que sería un poquito el buscar una palabra real entre varias inventadas, ¿no?, que el niño discrimine, detecte. Todas estas actividades van trabajando la memoria de trabajo, algunas trabajan también el vocabulario. También hay otra actividad que sería el relacionar una imagen con una palabra, ¿no? Es decir, poner varias palabras de cómo se pueda llamar una imagen. Por ejemplo, la imagen de un teléfono y poner teléfono, casa y árbol, y que el niño o la niña sea capaz de relacionarlas. Otra actividad sería encontrar letras en palabras, como por ejemplo, ¿no?, encontrar la N en todas estas palabras y que busque las palabras que lleven la letra N. Y por último, otro ejercicio sería el desordenar, es decir, ordenar palabras, ¿no?, ponerle una palabra desordenada y que el niño o niña tenga que ordenarlo. Claro, todo esto hay que tener en cuenta el nivel de aprendizaje del niño y la edad, es decir, que si el niño es muy pequeño no va a poder hacer esto, que como hemos dicho el diagnóstico es a partir de 8 o 9 años, pero si algún padre o madre quiere probarlo con niños más pequeños, que tener en cuenta la edad, que a lo mejor podéis provocar frustración en el niño o niña si exigís cosas que a lo mejor ni siquiera las han dado en el colegio. Con lo cual, ojo a todo esto y sobre todo tenerlo en cuenta, porque son problemas, trastornos que no son graves, pero sí que pueden conllevar complicaciones del tipo que he dicho. Especialmente las que a veces más preocupan son las del seguimiento académico, por supuesto, y las emocionales, a nivel de autoestima, de ansiedad, depresión, etc. Así que hasta aquí hoy, espero que os sirva, que os haya gustado y muchísimas gracias por estar ahí. Adiós, hasta otra.